La siguiente característica es llamada características misionales. Y aquí hay tres aspectos que se señalan de un liderazgo misional. En primer lugar, busca a los perdidos, es buscar a los perdidos. Recordemos al Señor mismo que dijo que el Hijo del Hombre no vino para buscar y salvar lo que se había perdido. La idea entonces es que el liderazgo misional se va a enfocar en buscar a los perdidos, ahí donde están, va a ir en busca de ellos, va a presentarle a Jesucristo como Señor y Salvador de sus vidas. También otro aspecto del liderazgo misional es que motiva e involucra a los miembros, los motiva y los involucra en el servicio. Uno de los factores más importantes de líderes es poder motivar e involucrar a la congregación en el servicio. Los líderes efectivos son aquellos que se multiplican en otros líderes y que ayudan a cada miembro a ubicarse en el ministerio al cual el Señor los llama. Un tercer aspecto del liderazgo misional es que va a enfocar siempre misionalmente. Vivimos en un tiempo en donde la gente ya no quiere venir a nuestras reuniones, ya no quiere asistir a los cultos, ¿verdad?, que la iglesia tiene. Pero ahora entonces el líder tiene que preparar a la congregación para que salga al mundo a buscarlos, allí en sus casas, allí en las calles, allí en los parques recreativos, allí en los mercados, en las escuelas, donde la gente se encuentre. Tiene la iglesia que salir y buscar y encontrar entonces a los perdidos. No esperar a que ellos vengan, sino salir a buscarlos. Este es un aspecto importante que debe ser tomado en cuenta. Entonces, tiene características misionales el liderazgo, pero también tiene características diferenciadoras. Con esto nos referimos a que en la actualidad hay una comprensión mayor de la variedad de líderes que se requieren para la amplia gama ministerial en la obra de Dios. Recordemos o entendamos que Dios ha hecho a cada persona de una manera distinta, de una manera diferente. No todos somos iguales, no todos tenemos los mismos dones espirituales, y esto lo hace Dios para usar a cada uno en una forma diferente, para usarla de acuerdo a los propósitos que Él tiene, porque siempre hay diferentes formas en las cuales se puede servir a Dios. Hay una gama de ministerio muy amplia en la obra de Dios, ¿verdad? Y se requiere de personas con diferentes temperamentos, con diferentes personalidades, con diferentes cosas, ¿verdad?, en su vida, con esa forma única en la que Dios ha hecho a cada persona. Entonces a esto se le llaman características diferenciadoras, y aquí señalamos por lo menos 4 tipos de líderes diferentes que trabajan mejor en ciertas situaciones dadas. A uno se le llama catalizador, y este se refiere al trabajo que trabaja en forma óptima como pionero. Un catalizador es un pionero, digamos. No requiere que otros lo estimulen, él mismo, él solito se automotiva para hacer proyectos, para hacer trabajos para el Señor. Es una persona que tiene iniciativa y que puede hacer aquellas cosas que Dios pone en su corazón. Quiero decir que este tipo de líder es muy efectivo plantando nuevas iglesias. ¿Por qué? Porque tiene iniciativa. ¿Por qué? Porque él solo está motivado para hacer las cosas. Tal vez tiene el ímpetu, tal vez tiene el carácter de poder ir donde otros quizás han fracasado, de poder ir abriendo brecha en un ministerio que tal vez aún todavía no ha iniciado, o no una comunidad donde aún todavía no tiene una iglesia, pero que él, confiando en el Señor, dependiendo del Señor, puede tomar esto como un reto para aceptar y ver que Dios es poderoso para hacer lo que quiere en ese lugar. A este líder se le llama catalizador, y este es, por ejemplo, el liderazgo de Pablo, la vida de Pablo, que es caracterizada de esta manera. Él iba donde el evangelio no había sido predicado, y en cada lugar donde iba seguramente nacía una iglesia, porque este era el ministerio que Dios le había dado. En cambio otros pues se enfocaron en otro ministerio distinto, ¿verdad? Pero este es el catalizador. Otro tipo de líder es el organizador. Este líder toma algo que está en desorden, por ejemplo, y en caos, y lo ordena para maximizar su efectividad. Le gusta el desafío que le presenta el organizar, el promover con los recursos disponibles que él tiene. A lo mejor una iglesia que se encuentra en desorden, un ministerio que está en caos, no hay orden, no hay cosas que se estén haciendo a lo mejor, y él lo toma, y Dios lo usa entonces para poder entonces traer orden, traer organización, y poder comenzar a hacer algo de una manera efectiva. Luego tenemos el líder operador, y este es excelente para mantener una organización en marcha. Logra conservar el rumbo de la iglesia en el curso correcto, siempre y cuando no haya cambios drásticos en el ambiente, ¿sí?
Y luego tenemos al líder revitalizador. Y este líder tiene ciertas características de los tres anteriores. Tiene la capacidad de movilizar y resucitar a la iglesia, aunque ésta se encuentre declinando o en una situación incluso muy desesperada o muy difícil. Entonces, estos son los tipos de líderes, ¿verdad? Hablando aquí en el liderazgo. Pero luego nos movemos al siguiente elemento vital, que es el cuerpo ministrante, ¿sí? Del cuerpo ministrante decimos que son los miembros de la iglesia. Los miembros de la iglesia son los que trabajan, son los que están unidos usando sus dones de una manera responsable en su congregación y en su comunidad. El cuerpo ministrante entonces se refiere a todo ese ejército de personas que componen la iglesia y que van a servir haciendo las cosas que Dios delega en la iglesia y particularmente en cada creyente para que sea hecho, ¿sí? Cuando el cuerpo no se activa para hallar su lugar en el servicio y en el ministerio, es porque existe un tremendo problema de desempleo en la iglesia, ¿sí? Se tienen muchos consumidores, pero se tienen pocos proveedores en ese aspecto, en esa situación, ¿verdad? Muchos líderes fomentan también una actitud de desidia en la iglesia, ¿verdad? Aunque no sea de una manera intencional, pero sin embargo llega a darse esto, ¿no? Pero la iglesia es el cuerpo de Cristo en misión. Es el cuerpo que ministra, es el cuerpo que lleva a cabo ese trabajo, ¿verdad? Ese trabajo de poder servir de acuerdo al plan de Dios, ser esa iglesia activa, haciendo la parte que tiene que hacer para el Señor. Una iglesia crece mejor en la medida en que todos sus miembros estén bien activos, en sus miembros participen y cumplan sus funciones o las funciones propias que Dios les ha dado, ¿sí? El músculo, por ejemplo, cuando no se usa, se atrofia. Como cualquier músculo que tú no uses, por ejemplo, si tú no caminas, no ejercitas los músculos de tus piernas, entonces se atrofian estos músculos y cuando lo quieras hacer, pues simplemente ya no vas a tener la fuerza ni la habilidad para poder hacerlo. Si un miembro también no se activa en el servicio, no crece en el discipulado, se estanca, ¿verdad? Se atrofia como miembro. Entonces no hay este compromiso de servicio y por lo tanto, entonces se encuentra paralizado y la iglesia sufre las consecuencias porque no es edificada. Aquí entonces hace énfasis en poder servir. Toda la iglesia tiene que servir y particularmente cada uno. ¿Por qué? Porque se nos ha dado a la iglesia pues lo que le llamamos el sacerdocio de todo creyente. ¿Qué quiere decir esto? Este es un principio que nos enseña que todos los creyentes deben servir al Señor, son siervos del Señor, son ministros del Señor y deben entonces ocuparse en servir. También nos enseña que pues todo cristiano ha recibido dones espirituales y que estos dones deben ser usados en un servicio productivo para el Señor. Dice el apóstol Pedro, hemos mencionado esto, que cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Use los dones para ser productivo en la iglesia del Señor. Y el cuerpo ministrante pues tiene una actitud misional como hemos ya mencionado. Por último, vamos a mencionar, después del cuerpo ministrante, los recursos, ¿sí? Es el número 4. Y la iglesia entonces desafía en forma efectiva a sus miembros para que estos sean buenos mayordomos de sus posesiones, de sus recursos y de los bienes que Dios le ha dado. Usa adecuadamente estos recursos para realizar la obra del reino de Dios en la iglesia y en su comunidad. Hablando de recursos, quiero mencionarte tres T's, o sea, de la palabra T, para hablar entonces de estos recursos. Y con la letra T nos referimos a tiempo, nos referimos a talentos y nos referimos a tesoro. Tiempo es uno de los recursos que menos se aprovecha en la iglesia, pero el tiempo es un recurso valioso y es un recurso que no podemos recuperar, ¿sí? El tiempo que los hermanos dan para servir a la congregación, para servir a la obra misionera, es un tiempo valiosísimo. Y debemos apreciar esto en gran manera. El liderazgo, por lo mismo, debe de desafiar a los miembros a una mayor acción y hacer un uso responsable de su tiempo, ¿sí? Que los hermanos, del tiempo que los hermanos disponen para servir. Así que algunas recomendaciones prácticas en cuanto a esto, por ejemplo, puede ser que tú como líder prepares una encuesta para la iglesia preguntando las horas que cada persona tiene disponibles para servir voluntariamente, por ejemplo, en una semana. ¿Cuántas horas a la semana puedes servir a la iglesia, ¿verdad? Voluntariamente.
La segunda cosa que se recomienda es que recolectes las encuestas y prepares una tabla con los resultados para ver cuántas personas, cuántos miembros disponibles tienes y cuántas horas en ellos, ¿verdad? Después analiza los resultados y compáralos con las necesidades de la iglesia. Y al último, provee oportunidades de servicio y ministerio a las personas según sus intereses, sus talentos y sus dones. Y esto, bueno, es algo que puedes hacer para aprovechar los recursos y particularmente el tiempo que cada hermano puede disponer para servir. Después hablamos de otro recurso que son los talentos. Y aquí decimos que algunos líderes no tienen la idea de la cantidad de talentos ocultos que tienen en sus congregaciones. Tal vez no han pensado en esto, no han valorado, ¿verdad?, cuánto puede aportar cada hermano con lo que Dios les ha dado como talentos. Talentos son esas habilidades con las cuales nacemos o las cuales aprendemos, esa facilidad que tenemos para hacer las cosas, ¿no? Pero los talentos se deben de maximizar en su uso en cada miembro. Es una buena práctica hacer una encuesta periódica entre los congregantes para inventariar los talentos y las habilidades que se tienen y que se pueden poner al servicio de la iglesia, incluso de la comunidad. Algunas personas son buenas con sus manos para hacer cosas, a lo mejor diseños, a lo mejor ciertos productos o ciertas cosas que se pueden hacer con las manos. Otros son buenos para pensar con la cabeza, no echarle coco a las ideas de lo que se pudiera hacer. Algunos son buenos en habilidades relacionales para relacionarse. Algunos son buenos en alguna otra área, pero todos tenemos talentos que Dios nos ha dado y podemos y debemos usarlos en el servicio al Señor. Y por último hablamos de tesoro. Y tesoro, al hablar de tesoro, nos estamos refiriendo tanto al local o a las instalaciones que la iglesia tiene y que muchas veces no hace un uso adecuado, sacando el mejor provecho que pueda sacar de sus instalaciones, porque solamente las usa los fines de semana, los domingos, ¿verdad? O cuando tiene actividades como iglesia, pero la deja en desuso toda la semana, ¿verdad? Entonces, nos referimos al local o a las instalaciones, pero también nos referimos a las finanzas de la congregación. Entonces, todos tenemos, ¿verdad?, esto. Entonces, estos son los 4 elementos vitales que hemos visto: visión, liderazgo, cuerpo ministrante y recurso. No se te olvide. Y entonces hay 4 áreas a trabajar, 4 áreas en las que necesitamos enfocar también. Vamos a analizarlas brevemente cada una de ellas. Comenzamos hablando de lo que es la adoración y la oración. La iglesia se reúne como familia de Dios para encontrarse con Él, para encontrarse con su Padre Celestial, para adorarlo, para confesar, tener esa confesión y esa gratitud, así como para ser inspirado por medio de ese encuentro con Dios, de esa adoración a Él, al servicio, a la oración, al evangelismo, ¿verdad?, al discipulado, todas las cosas que se requieran hacer en la iglesia. Adoración es cuando el pueblo de Dios se reúne para estar en su presencia, adorarlo, reverenciarlo, escuchar su palabra, humillarse ante Él. Aunque la adoración como tal no se limita a un aspecto corporativo, es decir, todos juntos reunidos como iglesia. La adoración es mucho más que esto. La adoración es un encuentro personal también con Dios, y adoramos a Dios en la manera en que vivimos las 24 horas del día, cada uno de nosotros como creyentes. Pero aquí nos estamos refiriendo a cuando el cuerpo de Dios, cuando el cuerpo de Cristo, cuando la iglesia se reúne para adorarlo a Él. ¿Verdad? No se limita solamente a esto, pero hablamos en este aspecto. Ahí, cuando la iglesia se reúne, observamos la asistencia al culto y podemos entonces considerar el nivel de compromiso de la gente. Vemos la cantidad de visitantes y notamos los resultados del evangelismo. Observamos el espíritu de adoración y nos percatamos de muchas partes del sistema funcionando a la misma vez. Se debe pensar entonces en todos los detalles posibles para establecer un ambiente que conduzca a una adoración dinámica, reverente y de verdadera celebración a nuestro Dios. La iglesia tiene que lograr un equilibrio entre la celebración y la reverencia para mantener su culto de adoración centrado en la palabra de Dios y permitiendo que Él hable a través de su palabra. El culto de adoración debe ser algo que eleve y que inspire a cada uno de los que participan en la adoración a Dios. Lo más importante es que el culto de adoración refleje a Dios, un Dios vivo, un Dios que está presente y un Dios que está en comunión con su pueblo. También dijimos que en esta área hay que considerar la oración, y podemos decir que la oración no es una preparación para la batalla, es la batalla misma, porque la batalla se gana por medio de la oración. Nos recuerda entonces la oración que a diario
la obra le pertenece a Dios y que nosotros necesitamos depender de Dios. La oración es el aceite, por así decirlo, que lubrica y que permite que toda la maquinaria funcione bien. La oración une a los líderes y a la congregación. La oración es parte indispensable del pueblo de Dios y tiene que ser hecha con fervor, con entrega, con pasión, permitiendo que Dios obre a través de lo que Él quiere hacer en su iglesia y que su pueblo se une en peticiones, en súplicas. También la oración fortalece a la iglesia para alcanzar a la comunidad. Todo proyecto evangelístico debe estar empapado de oración. Algunas sugerencias prácticas, algunos pasos prácticos para la oración es que debemos comenzar con una disciplina personal de oración en privado. Todo creyente, todo miembro de la iglesia debe comenzar entonces con esta disciplina personal de oración en privado. Debe de orar regularmente con los líderes de la iglesia en grupos pequeños. También se puede desarrollar un ministerio de oración con toda la iglesia. Y el nivel espiritual de una iglesia se detecta por su práctica de oración. Entonces, esta es un área importante que necesitamos trabajar y mejorar, la adoración y la oración. La segunda área a trabajar es el discipulado y la educación. Discipulado tiene que ver con una entrega total al Señor Jesús. Esta entrega incluye todos los aspectos de la vida del discípulo, un sometimiento voluntario, un sometimiento total al señorío de Jesucristo para hacer lo que Él quiere. Él enseña claramente que todo discípulo tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirlo. Y entonces el que no renuncia a todo lo que posee no puede ser su discípulo, dijo él. Entonces se trata de una entrega total al Señor, de que Él sea nuestro Señor, de que su señorío se vea reflejado en nosotros como sus discípulos. El discipulado entonces tiene que ver con todo aquello que nos ayuda a promover a la iglesia hacia la madurez espiritual. El discipulado se compone de saber, de ser y de hacer. No puede haber crecimiento espiritual si no se está creciendo en conocimiento, en conducta, en carácter y en compromiso. Entonces estas son áreas importantes que abarca el discipulado y que se ve manifestado entonces el señorío de Jesucristo en una entrega total en todos los aspectos y en todas las áreas de la vida. En cuanto a la educación cristiana, decimos que la meta de la educación cristiana en la iglesia requiere de 4 ingredientes básicos para que sea un programa integral. Número 1, información, y con esto nos referimos al currículo, a las lecciones, a la memorización, a todos los aspectos que tiene que ver con lo cognoscitivo, con conocer, con informar a la iglesia, con saber lo que se necesita saber de la palabra de Dios. Este es el punto por el cual se empieza, ¿verdad?, a conocer la vida cristiana, se empieza a conocer al Señor, saber, entender, conocer. El Señor dijo que mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Así que algo importante es la información, el poder saber, el poder conocer. Pero no es lo único, porque el segundo aspecto de un programa de educación cristiana es la transformación. Y aquí habla de crecer hacia la madurez, habla de un carácter que va siendo transformado a semejanza de Cristo. Hay una transformación que Cristo está llevando a cabo en el interior del cristiano y en toda la iglesia. La iglesia está siendo transformada y está siendo formada a semejanza de Jesucristo, ¿verdad? El otro aspecto que incluye es la formación. Y esto se refiere al servicio, al ministerio, a los dones, a los talentos que son usados en un servicio productivo para el Señor. Y el último aspecto que incluye la educación cristiana es la multiplicación. Y aquí se refiere a que la iglesia se compromete con la tarea de hacer discípulos, de dar testimonio, de evangelizar y llevar la palabra y de poder ser un ente transformador en la sociedad donde Dios ha establecido a su pueblo, a su iglesia. El crecimiento en la educación cristiana es uno de los mejores barómetros de la condición espiritual del creyente. Es decir, nos ayuda a medir la condición espiritual del creyente, así como de la iglesia. La educación es la fibra de la congregación. Cuando no hay educación en la doctrina sana, la gente salta de iglesia en iglesia buscando la novedad más reciente. Cuando los creyentes no han sido establecidos en la palabra de Dios, entonces no entienden y no conocen lo que dice la palabra de Dios y por lo tanto ellos piensan que todos los grupos religiosos son lo mismo o pueden ofrecer lo mismo, cuando en realidad deben estar establecidos en la palabra de Dios para tener esta firmeza, ¿verdad? Y no ser movidos por cualquier viento de doctrina. Cuando no hay discipulado serio, la gente corre el riesgo de caer en manos de alguna secta o filosofía anticristiana. Por eso entonces es importante y necesario que se discipule a todo creyente
perteneciente a la iglesia. La adoración atrae a las personas a la iglesia, podemos decir, pero el discipulado los mantiene dentro y los mantiene firmes y creciendo en la gracia y conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El liderazgo de la iglesia entonces debe de proveer muchas oportunidades y variadas para la formación cristiana de los creyentes. Constantemente debe de estar pensando cómo aumentar su conocimiento y su compromiso con el Señor. Debe también encontrar maneras de forjar el carácter cristiano de los feligreses para que cada día sean más semejantes a Cristo en su forma de vivir. Luego hablamos de la siguiente área a trabajar, que es el compañerismo y el cuidado pastoral. Una de las razones para que un nuevo creyente se integre y permanezca en una congregación es que sienta el compañerismo de los hermanos en Cristo, es que sea parte de esa comunión que como personas y como creyentes en Cristo tenemos. Si no existe una fraternidad auténtica, las personas se retiran y buscan alternativas que puedan satisfacer sus necesidades básicas. Ellos buscan personas con las cuales compartir, personas que los amen o los demuestren este amor, los acepten como son y se relacionen con ellos. Y el crecimiento toma muy en serio el integrar a los nuevos creyentes en una comunidad de verdadera hermandad, una comunidad centrada en Cristo. La fe cristiana no se vive en soledad o en aislamiento, ¿sí?, de los hermanos, de nuestra comunidad. Se vive en una relación dinámica que se da de poder estar siempre en presencia, en compañía, en compañerismo con la iglesia de Dios, con los otros creyentes. Las iglesias que crecen conocen el valor de las buenas relaciones entre los hermanos y las practican. Entonces podemos decir que en forma concreta el amor y la amistad entre ellos. Podemos entonces afirmar que es una iglesia en donde se vive esta realidad. La capacidad que una iglesia tiene para recibir a las personas en compañerismo fraternal a menudo determina el potencial que tiene para su crecimiento. Los grupos pequeños hoy en día representan una de las mejores opciones para proveer el cuidado pastoral y el compañerismo que la iglesia necesita. Es en un grupo pequeño donde se va a dar este cuidado de persona a persona, donde se va a dar este compañerismo y esta relación más cercana entre cada uno de los miembros que pertenecen a este grupo pequeño. Los grupos pequeños entre cristianos entonces dan esta oportunidad para ese crecimiento espiritual, para tener amistad y compañerismo, para conseguir consejo, para servir a otros en el momento de necesidad, para orar juntos los unos por los otros y para tener el apoyo y así enfrentar las situaciones difíciles que la vida nos presente. Entonces, muchas iglesias han descubierto el modelo de célula celebración, el cual enfatiza los grupos pequeños como el ente en que las personas son discipuladas y son cuidadas, ¿verdad?, en la semana o durante la semana, para luego reunirse todos en una celebración de alabanza y adoración el domingo, ¿verdad? En cuanto a lo que es el cuidado pastoral, los grupos pequeños permiten ese cuidado intensivo y adecuado entre los integrantes de la célula debido a las estrechas relaciones que se mantienen con sus líderes, ¿verdad?, y entre ellos como grupo. El cuidado pastoral y la consejería son vitales para un ministerio creciente y pujante. Cuando existen grupos pequeños, gran parte del trabajo que normalmente tiene que hacer el pastor se reparte entre los líderes de esos grupos pequeños y así muchos problemas se solucionan a nivel de grupo pequeño. Y se da entonces cuidado pastoral, se da consejería y cada miembro es atendido de manera más personalizada. Se solucionan conflictos y se puede entonces trabajar de esta manera. Así que esta es otra área a trabajar en la que como iglesia tenemos que crecer: el compañerismo y el cuidado pastoral. Y la última área que hablamos aquí es del testimonio. Y esto abarca dos aspectos que son el servicio y el evangelismo. Así decimos que la iglesia suple las necesidades de las personas en nombre de Cristo y las invita a ser sus discípulos. Aunque esta es la última área de trabajo, no por ello deja de ser la menos importante, ¿sí? Las iglesias fuertes son las que tienen un evangelismo intencional, las que tienen un evangelismo como un estilo de vida. Los líderes mismos, por ejemplo, pueden plantearse estas preguntas para ver cómo marcha el ministerio de evangelismo. ¿A cuántas personas, es una pregunta, a cuántas personas se les ha presentado el evangelio en el último semestre?
¿Cuántas personas hemos evangelizado e integrado a la iglesia? ¿Cuántos creyentes hemos entrenado para evangelizar? Y es que debe de haber siempre un programa en donde se enseñe, se capacite a la iglesia para que sepa cómo compartir su fe. Y debe de buscarse que el evangelismo sea un estilo de vida en la congregación. El otro aspecto pues es el servicio, un testimonio integral. La iglesia, más que el agente de Dios para el evangelismo, es más que el agente de Dios para el evangelismo o el cambio social. Es más bien, en su misión a Cristo, el agente de todo el propósito cósmico de Dios. El cristiano serio no debe divorciar el testimonio vivencial del verbal. Todo va junto en un solo paquete, aunque a veces se enfatice más un aspecto que otro. Necesitamos entonces una estrategia de crecimiento integral que entienda el evangelismo y la ayuda social como dos filos de la misma tijera, ¿sí? Con un solo filo, la tijera no corta, pero si tiene los dos, entonces sí cumple este propósito para el cual fue diseñada, que consiste en cortar. No podemos presentar un testimonio integral al mundo si no integramos las buenas acciones con el evangelismo. Ambos son necesarios, ¿sí? Ambos son necesarias. Cuando integramos las buenas acciones con el evangelismo, podemos hacer un gran impacto en la comunidad. La ayuda social puede abrir el camino para la proclamación verbal del evangelio. La actividad social puede tener tres tipos de relación saludable con el evangelismo. Número uno, la actividad social como consecuencia del evangelismo, ¿sí? Entonces, se puede hacer de esta manera, o también se puede hacer la actividad social como puente al evangelismo, que nos lleva hacia el evangelismo, que nos relaciona con las personas, ¿verdad? Para evangelizarlas. Y número tres, la actividad social como acompañante del evangelismo. Pero bueno, es importante evangelizar y a la vez hacer este servicio también a la gente que evangelizamos. Jesús ministró en una forma integral al ser humano, ¿sí? Lo evangelizó, sí, pero a la vez le sirvió de una manera integral en las otras áreas de la vida. Entonces, se enfocó en satisfacer toda necesidad que la persona pudiera tener. Cualquier esfuerzo social cristiano, debemos entender esto y debe de llenar este requisito, ¿verdad? Cualquier esfuerzo social cristiano es realizado por cristianos. Por ejemplo, alguien tuvo que haberlos evangelizado, ¿verdad? Alguien tuvo que haber tomado este paso para llevarlos a Cristo, y entonces todo servicio cristiano, esfuerzo cristiano, ¿verdad? El servicio que se está haciendo para la comunidad se realiza por cristianos. Otro requisito es que la ayuda social, por importante que sea, sigue siendo una preocupación temporal y algo material, ¿verdad? Mientras que el evangelismo tiene un significado eterno y salvífico. Es decir, podemos y debemos servir a la gente, pero no nos olvidemos que le servimos en necesidades temporales que las personas puedan tener. Pero cuando los evangelizamos, estamos haciendo un trabajo que trasciende lo temporal, porque es algo eterno, llevar a las personas a una relación con Dios aquí y en la eternidad. Hablamos entonces por último de amor y unidad, fundamentos del evangelismo. El amor y la unidad en la iglesia local son vitales para sustentar un plan evangelístico efectivo. Estos dos factores son los que dan fuerza y testimonio auténtico a la congregación, incluso a la comunidad. Sin estos dos elementos, no se podrá retener los frutos logrados por el evangelismo. Por lo tanto, la iglesia tiene que amar a la gente que evangeliza, a la gente que alcanza para Cristo, y mantener siempre esta unidad como iglesia, como cuerpo de Cristo. El crecimiento da una iglesia unida y amorosa, y esto no ocurre en forma automática. Hay que trabajar en ello para poder entonces lograrlo. Así hemos visto entonces en esta parte estas cuatro áreas que necesitamos trabajar: adoración y oración, discipulado y educación, compañerismo y cuidado pastoral, y testimonio. Y este testimonio entonces incluye lo que es el servicio y el evangelismo a la comunidad. De esta manera entonces hablamos de lo que es la iglesia en esta unidad y cómo puede ser impulsada para crecer a través de los sistemas abiertos que hemos descrito.
Así que concluimos esta unidad. Que Dios les bendiga a todos ustedes.